Hay seres humanos. El título, yo le puedo dar el título de seres maravillosos. No existen al azar. Hay seres humanos que no brillan no brillan por haber tenido caminos suaves, sino por haber atravesado el abismo, siendo niños. Y aún así, decidieron no romperse, sino encenderse desde dentro. Los seres humanos más extraordinarios no vienen de hogares perfectos, ni de vidas tranquilas. Vienen de la herida, de la oscuridad, de la injusticia más cruel. Son esas almas que desde su más temprana infancia vivieron el abandono, el rechazo, el grito, la indiferencia, el golpe, el silencio. Niños que solo querían ser amados, que extendían sus brazos buscando un brazo que nunca llegó, una mirada que los viera, una voz que les dijera: estoy aquí, todo estará bien. Pero no hubo nadie. Vivieron en ambientes fríos, donde el cariño era un lujo, donde la violencia era rutina y el miedo su única compañía. Fueron niños con el alma rota, que aprendieron a sobrevivir mientras aún aprendían a hablar. Conocieron la decepción cuando apenas estaban descubriendo la vida. Se enfrentaron a pérdidas irreparables, a traiciones inmerecidas, a palabras que les destrozó por dentro. Y aún así, siguieron respirando, aunque a veces solo fuera por inercia. Son niños que lloraron mucho en la oscuridad de su cuarto, en la esquina del patio, detrás de una sonrisa forzada. Lloraron sin hacer ruido, porque sabían que nadie escucharía. Lloraron con el corazón apretado, con la garganta cerrada, con la esperanza muriendo lentamente. No sabían cómo salir, ni cómo pedir ayuda. Solo sabían que dolía tanto, que dolía demasiado y que estaban solos. Fueron tratados como si no valieran nada, pero decidieron convertirse en personas que lo dan todo. Hoy, esos seres caminan entre nosotros. Y quizá no lo notes, quizá te parezcan tranquilos, reservados, incluso fuertes. Pero dentro de ellos vive una historia que los marcó para siempre. Una infancia robada, una adolescencia robada, una inocencia traicionada, un amor que nunca les dieron. Y sin embargo, son los más compasivos, los más sensibles, los más conscientes, porque saben lo que es el vacío y jamás permitirán que alguien más lo sienta. Son los que escuchan cuando nadie más tiene tiempo, los que abrazan sin que se lo pidas, los que dan sin esperar, los que aman sin condiciones, aunque nadie les enseñó cómo se hacía. Son los que te miran a los ojos y entienden tu dolor sin que digas ni siquiera una palabra.
porque ya lo vieron, lo vivieron, porque lo sobrevivieron, porque lo transformaron. No buscan hacer daño, no quieren aprovecharse de nadie, no manipulan, no hieren, no juegan, solo quieren vivir en paz, solo desean ser libres de todo aquello que los lastimó. Y si pueden, reconstruir lo que otros destruyeron con amor, paciencia y ternura. Estos seres humanos no aprendieron del ejemplo, aprendieron del horror, y por eso son tan sabios, porque cada herida que llevan fue una gran lección, porque cada lágrima se convirtió en una promesa. Yo no voy a repetir la historia que me hizo pedazos. No, nunca, nunca más. No quieren venganza, no quieren castigo, solo quieren romper el ciclo, sanar y ser luz donde antes solo hubo oscuridad. Ellos eligieron ser diferentes, eligieron perdonar sin que nadie se lo pidiera, eligieron cuidar cuando nadie los cuidó, eligieron amar cuando todo les enseñó a no hacerlo. Y si alguna vez tienes la suerte de cruzarte con uno de ellos, no lo ignores, no lo subestimes, no lo rompas, porque estás frente a una de las almas más valientes de este mundo. No surgieron de la nada, surgieron de la ruina, de los escombros, de las cenizas. Y aún así, eligieron no arder, eligieron no apagar a nadie más. El ser humano verdaderamente admirable no nace al azar, no se construye en la comunidad ni en el aplauso, se forma en el silencio, en el abandono, en la más profunda oscuridad del alma. No es moldeado por privilegios, sino esculpido por el dolor. Y aún así, cuando los miras bien, cuando los escuchas de verdad, puedes ver que aún brillan. Y ese brillo no es porque fueron rotos, es porque a pesar de todo, aún se atreven a ser luz. ¡Qué maravilla!, ¿no, chicos? Esto es maravilloso. Fue una inspiración mía, a base de mi propia experiencia vivida. Algunas veces me inspiro y lo escribo, y me encanta compartirlo con vosotros.